estar, es tiempo ya de entrevista aquí en Canarias al Día. Como cada martes, cada jueves nos acercamos con un protagonista de la actualidad a conocer pues, algunas cosas que son de interés para todos los ciudadanos. Hoy queremos hablar precisamente de algo fundamental, la profesionalización de las administraciones públicas y los obstáculos con los que se está encontrando pues, la aplicación de legislaciones que son a nivel nacional y que deberían no tener problema a la hora de su aplicación, en este caso en los cabildos insulares. La FECAI, la Federación de Cabildos, quiere modificar, de hecho, la ley de cabildos, quiere buscar alguna fórmula para intentar saltarse un requisito fundamental que establece la normativa nacional, que la elección o el nombramiento de los directores insulares de los cabildos se haga por mérito, se haga por concurso, con concurrencia. Quieren, sin embargo, que se haga a dedo, como se ha venido haciendo, por ejemplo, tradicionalmente en el Cabildo de Tenerife, primero con Coalición Canaria y ahora con el Partido Socialista en la presidencia. Sobre este asunto está poniendo bastantes cosas claras sobre la mesa una asociación, un colectivo, la Asociación por la Dirección Pública Profesional de Canarias, que está incluso pues, llevando a los juzgados algunas cuestiones cuando considera que se están incumpliendo estas normativas nacionales. De todo ello, para intentar aclarar por qué es tan importante que haya profesionales en los cargos directivos de nuestras instituciones, hoy nos acompaña el secretario de la asociación, Claudio Rivero, a quien ya damos la bienvenida. Claudio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Antes que nada, vamos a presentar un poco al colectivo en qué consiste el trabajo de la Asociación por la Dirección Pública Profesional de Canarias y quiénes conforman este colectivo. Bueno, esto es una asociación sin ánimo de lucro que se constituyó ya hace 5 años aproximadamente. Está compuesta por profesionales de la dirección pública, gente que con experiencia en dirección pública o con formación de carácter superior y formación especializada en materia de gestión pública, dirección pública. Tenemos funcionarios de todas las administraciones y prácticamente de todas las islas, somos casi 40 afiliados. Somos una asociación apolítica, tanto como miembros de la Junta Directiva hay personas que han trabajado con administraciones de todo tipo de color y que evidentemente de cuya afiliación no tenemos información porque no es algo sobre lo que preguntemos y sobre que nos interese. Y entre nuestros objetivos, aparte de los temas de divulgación y formación sobre esta materia, está la defensa, básicamente la defensa de la profesionalización de la dirección pública en las administraciones públicas de Canarias. Y en eso está. ¿Por qué es necesario defender esa profesionalización cuando ya es el propio marco normativo, es la legislación quien ya ha establecido que tiene que haber una profesionalización en las instituciones públicas? Bueno, porque efectivamente, aunque la normativa es clara y desde hace ya mucho tiempo en la Administración General del Estado, desde no hace tanto, pero también ya hace años en la Administración Local, no así todavía en la Administración Autonómica, establece los criterios y las normas mínimas que imponen la profesionalización de la dirección pública, pues todavía hay muchas reticencias. De hecho, claro, el problema fundamental es que la norma establecía que el establecimiento del régimen de la dirección pública profesional de Canarias estaría regulado por la normativa estatal o autonómica basado en unos principios y tal. Como esa normativa no se ha producido, las administraciones locales estaban entendiendo que hasta tanto no se generase esa normativa específica de la comunidad autónoma, podían seguir con el régimen anterior. Y de hecho era así. Hasta que empezó a haber sentencias, en concreto la primera fue una sentencia de un juzgado de aquí de La Laguna, que vino a decir que sí, que con independencia de que la comunidad autónoma deba regular esto y que deba hacerlo, las administraciones locales no pueden ampararse en la existencia de esa normativa y no proveer sus puestos directivos siguiendo los criterios mínimos que la propia ley, el propio Estatuto Básico del Empleado Público establece, que son ¿Cuáles son esos criterios que establece el Estatuto? Hay dos normativas, si no me equivoco, a nivel nacional que un poco regulan esta situación, ¿no? El Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Bases del Régimen Local. ¿Qué vienen a decir? La Ley de Bases del Régimen Local establece una clasificación de puestos de órganos superiores y órganos directivos en todas las administraciones locales que afecta a los municipios de gran población, que así los denomina, que en Canarias son Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, San Cristóbal de la Laguna y Telde, y que afecta también a los cabildos insulares. Y señala
esta norma que, bueno, las características que deben tener estos órganos superiores y directivos. Y luego el Estatuto Básico del Empleado Público señala que con carácter general en relación a todas las administraciones públicas, la provisión de los puestos de directivos, de personas que vayan a ocupar órganos directivos en cualquiera de las administraciones públicas debe realizarse de acuerdo con los criterios de mérito y capacidad y a través de un procedimiento que garantice la publicidad y la concurrencia de las personas que con los requisitos necesarios quieran acceder a este tipo de puestos. Es decir, frente a la práctica, digamos, habitual de colocar a dedo, como se suele decir, o de nombrar a dedo a personas afines, sobre todo, principalmente, por coincidencia política, lo que plantea la legislación es que se haga a través de un concurso con publicidad en el que cualquier persona que cumpla los requisitos de las bases se pueda presentar. Esa es la idea, básicamente. Tampoco, también hay que decir que en general en la comunidad autónoma y en muchas corporaciones locales, muchos de los puestos directivos que se han cubierto a dedo y sin seguir estos procedimientos han sido personas sin afiliación política y por sus méritos profesionales, pero siguiendo un procedimiento, no el procedimiento que está arreglado. Quiero decir que no es generalizado, es el motivo de la afinidad política por el que se ha nombrado hasta ahora a los directivos. Pero sí, se han dado muchos se dan con este tipo de situaciones y en cualquier caso no se están respetando el procedimiento. En los cabildos llama la atención porque lo que se ha hecho es intentar regular a través de un reglamento pues cómo se tiene que aplicar la ley de cabildos autonómica que afecta pues precisamente pues, a todas las corporaciones insulares. Sin embargo, ustedes han puesto muchas dudas sobre la mesa de cara a, por ejemplo, en el caso del Cabildo de Tenerife o del Cabildo de Gran Canaria, que esos reglamentos pues, cumplan con la legislación nacional. ¿Por qué? Bueno, porque esto es un principio básico de respeto de la jerarquía normativa. La norma que establece la necesidad de que la provisión de puestos directivos se haga a través de un procedimiento que garantice la publicidad y la concurrencia entre personas que sean juzgadas por sus méritos y capacidades, es una norma de carácter básico que afecta con carácter general a todas las administraciones públicas y que en estos aspectos no puede ser alterada por ningún tipo de norma. La ley de cabildos en Canarias, en una disposición adicional, reproduce la normativa estatal, que podía no haberlo hecho, porque la aplicación era igual, pero lo hace, lo reproduce. Y ahora lo que propone la FECAI, y que no prosperó, porque lo intentó hacer a través de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la 2020, es modificar la Ley de Cabildo, entendiendo que suprimiendo esa parte de la Ley de Cabildo que hace referencia a la ley estatal, los habilitaría para volver al régimen de la designación a dedo. Cuando no es cierto, cuando la obligación de cumplir esos procedimientos no se basan solo en la ley de cabildo, se basan sobre todo en el Estatuto Básico del Empleado Público. Y el tercer escalón, que son los reglamentos orgánicos de los cabildos, también intentan retorcer la normativa e intentan establecer un sistema propio, estableciendo categorías extrañas y estableciendo la posibilidad que en algunos casos, algunos puestos que son claramente directivos, puedan nombrarse a dedo. E igualmente, por el principio de jerarquía normativa, estos reglamentos han de ser declarados nulos a nuestro juicio. Esos reglamentos, en cualquier caso, son la principal justificación que dan los políticos cuando se les pregunta por qué se siguen nombrando a dedo. Ellos dicen, es que nosotros tenemos un reglamento que lo permite. Entiendo, por tanto, que a criterio de ustedes, jurídicamente eso no tiene base. La pregunta es, ¿ustedes han impugnado esos reglamentos? Sí, nosotros hemos impugnado el reglamento orgánico del Cabildo de Tenerife, precisamente en esos términos, y evidentemente hemos denunciado los nombramientos que se han realizado en el Cabildo. Sobre la base de este reglamento los hemos denunciado tanto a la Delegación del Gobierno como a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, porque entendemos, no es que entendamos que es así, son
departamentos que están obligados a velar por el cumplimiento y por el ajuste a derecho de la normativa que emanan de las corporaciones locales, para que actúen y cuestionen, primero, entre las propias instituciones que han realizado esos nombramientos y, en segundo lugar, si así fuera preciso, ante las instancias judiciales oportunas, ese tipo de nombramientos. Evidentemente, porque estamos seguros de que va a ser así, cuando los tribunales anulen la parte de los reglamentos orgánicos que han dado cobertura a esos nombramientos decaerán automáticamente. ¿Han recibido ustedes apoyo? Lo decía, que han puesto estos hechos en conocimiento también, lógicamente, de la comunidad autónoma, en este caso del Gobierno de Canarias, y a través de esa Viceconsejería de Administraciones Públicas que se encarga de velar porque se cumpla la legislación en estas cuestiones. ¿Qué respuesta le han dado desde el Gobierno de Canarias? De momento ninguna. Es decir, nosotros somos una asociación pequeña, apenas tenemos 40 afiliados. Por definición debemos ser una asociación pequeña porque somos de directivos públicos y no somos de consumidores, que somos todos los habitantes del archipiélago. Y claro, nuestros recursos son limitados, no recibimos ningún tipo de subvención, nuestra capacidad de recurrir pues es limitada también. Pero nosotros lo que sí hemos entendido, y por eso hacemos la denuncia expresa, que no tendríamos por qué hacerla. Es decir, de oficio pueden evidentemente actuar y deberían actuar estas instituciones, pero bueno, nosotros les ayudamos con las denuncias, poniendo a disposición de ellos todo el argumentario jurídico del que disponemos, y nosotros esperamos que actúen. Esperamos porque es su obligación. Y entendemos que no pueden hacer dejación y deben pronunciarse, a lo mejor en el sentido de decir no estamos de acuerdo con ustedes y lo están haciendo bien los cabildos. Pues muy bien, pues pronúnciese y ya tengan las consecuencias. Claro. De momento entiendo que no se han pronunciado ni de oficio ni en respuesta al requerimiento que han hecho ustedes. Que sepamos nosotros, no. Recientemente ha habido una sentencia que ha marcado jurisprudencia, la primera sentencia que marca jurisprudencia, porque es una sentencia del Tribunal Supremo. Sí que había habido otras de instancias judiciales inferiores, incluso el propio Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pero en concreto esta del Tribunal Supremo sobre una cuestión muy similar, prácticamente análoga, que tuvo que ver en el caso de la Diputación de Cáceres y que es extrapolable, por tanto, a todas las diputaciones y, por tanto, también a todos los cabildos insulares. ¿Qué viene a decir esta sentencia? ¿Viene a ratificar la posición que ustedes mantienen? Claro, viene a decir algo que es de primero de derecho. Viene a decir que lo que establece la ley de base de régimen local en cuanto a la posibilidad que tienen las corporaciones locales, llámese cabildo, llámese ayuntamiento de gran población, de modificar, de introducir algún tipo de regulación en esta materia, es sencillamente la ley establece que con carácter general estos puestos deben ser provistos por funcionarios de carrera del grupo A1. Y establece y señala que si en los reglamentos orgánicos de manera justificada alguna área se considera que deba ser abierto a profesionales ajenos a la administración, si se fundamenta específicamente para este puesto en el reglamento orgánico, los reglamentos orgánicos lo pueden hacer. Esa es la única capacidad que tiene de intervención de las corporaciones locales en cuanto a la regulación de los sistemas de provisión de estos puestos. Y nada más, lo que dice esta sentencia es que quien debe regular y establecer condiciones específicas en esta materia son los gobiernos del Estado en relación con la Administración General del Estado o el gobierno de la comunidad autónoma en relación con la administración de la comunidad autónoma. Y evidentemente regulación que en todo caso deberá respetar la normativa básica de la que hemos hablado, que es mérito, capacidad, publicidad y concurrencia. Por tanto, todos los pronunciamientos judiciales hasta la fecha han ido en la misma línea, han ido en la línea, usted decía que esto es de primero de derecho, pero bueno, al final tiene que haber sentencias que lo pongan negro sobre blanco. Claro, teniendo en cuenta que este gobierno está buscando la manera de retorcer esa legislación para poder colar esto, lo intentaron por la vía de la ley de presupuestos, no pudieron, ¿lo seguirán intentando, usted cree, después incluso de este pronunciamiento del Supremo? Bueno, así lo han anunciado, es decir, fíjese si está tan claro el tema que nosotros recurrimos en su momento a un nombramiento en el Cabildo de Lanzarote y se allanaron. Que el de Lanzarote, los servicios jurídicos dijeron, si es que esto es palmario, evidentemente nos hemos equivocado, no podemos hacer estos nombramientos sin seguir estos procedimientos. Ellos han anunciado, o se ha anunciado que fracasada la vía de la ley de presupuestos, porque evidentemente, como bien dijeron los letrados del Parlamento, no puede utilizarse. No entraron en el fondo en la materia sobre el contenido de la norma, sino sobre
la no pertinencia de que una regulación de una norma que no tiene nada que ver con los ingresos y los gastos, que es la materia propia de la ley de presupuesto, no deba ser incluida en esa ley, porque así lo ha dicho también muchísimas sentencias, entre ellas algunas del Tribunal Constitucional. Fracasada esa vía, parece ser que pretenden una vía legislativa ordinaria que modifique la ley de Cabildo en la disposición adicional que recuerda la normativa estatal. Y yo insisto, aun suponiendo que esa iniciativa prospere, y efectivamente que eso sí lo puede hacer, el Parlamento de Canarias puede modificar sus propias leyes, pero modificando esa ley, eliminando ese recordatorio legal que hace la ley de la normativa estatal, no suprime, porque no puede, la obligación que deviene de la normativa estatal de carácter básico, que insiste en los criterios de mérito, capacidad y procedimiento de publicidad y concurrencia. Si la FECAI y en última instancia los grupos parlamentarios siguen adelante con esta intención, ¿ustedes tienen pensado recurrir también a los tribunales? Nosotros no podemos recurrir a las leyes, es decir, eso es un tema que no podemos hacer, pero tampoco nos preocupa. Es decir, si algún cabildo o algún ayuntamiento, una vez en su caso se llega a prosperar la eliminación de esa disposición, cree que eso le da carta blanca para, o bien modificando sus reglamentos orgánicos o directamente nombrar puestos directivos sin seguir estos procedimientos, nosotros apelaremos no ya a la ley de Cabildo, que en ese sentido habrá sido modificada, pero sí evidentemente a la normativa básica. En cualquier caso, hablamos de la FECAI, es verdad que las islas capitalinas son las que tienen un mayor peso dentro de la Federación de Cabildos, pero la realidad es que hay cabildos donde se ha decidido hacer las cosas en base a la legislación nacional y sacar a concurso. ¿Qué cabildos son los que están haciendo las cosas, digamos, de forma correcta? No solamente los cabildos pequeños, como puede ser el Cabildo del Hierro y el Cabildo de La Gomera, que por cierto, y me consta, porque nosotros conocemos todo el mundo de la dirección pública profesional, pues, o son asociados nuestros o son colegas nuestros y demás, con mucho éxito. El Cabildo del Hierro en su momento hizo unas convocatorias, se dotó de un personal directivo muy profesional, de alto nivel, que trabajaba en la administración de la comunidad autónoma y ha tenido una experiencia fantástica con un procedimiento de concurrencia y publicidad. Pero es que el Cabildo de Gran Canaria también lo está haciendo. El Cabildo de Gran Canaria tiene en marcha ahora mismo el procedimiento de provisión de puestos, de varios puestos directivos, siguiendo estos criterios, con unas bases públicas, con unos plazos de presentación de candidatos, etc. Porque al final este procedimiento lo que pretende no es eliminar la capacidad del político de designar a su directivo. Esa capacidad la mantiene, porque al final esto no es un concurso de méritos, como es la provisión de los puestos de trabajo de los funcionarios, donde evidentemente ahí está el sistema muy tasado y en función de la antigüedad, de los cursos recibidos, etcétera, etcétera, hay unos puntos a la décima y el que suma más puntos es el que tiene más derechos a ocupar un puesto. Es una cuestión más matemática, digamos. Claro, es mucho más matemática, muy poco subjetiva. Aquí hay capacidad de interpretación, entiendo. No es capacidad de interpretación, sino capacidad de designación. Es decir, este procedimiento lo que garantiza es que usted político no puede designar a un indocumentado. Eso sí que no lo puede hacer. Usted no puede designar a una persona que no tenga titulación superior. Usted no puede designar a alguien que no sea funcionario de carrera, salvo que usted, en el reglamento orgánico, haya establecido esa posibilidad de una manera razonada en relación con un puesto concreto. Este procedimiento lo que garantiza es que la persona que usted vaya a elegir, que entre todos los que reúnan esos requisitos, usted elige la que quiera, pero cualquiera de esas personas va a garantizar mérito y capacidad, y además lo ha demostrado en concurrencia con otras personas. Una vez que a través de este procedimiento se filtra estas características, usted político elija a quien quiera. Es un acto discrecional. Como acto discrecional debe estar motivado, pero es muy fácil motivar cuando uno presenta un currículum y pasa el filtro de que hay una comisión que dice este señor pues es titulado superior, tiene experiencia directiva, etcétera, etcétera. Usted a cualquiera de los que están ahí elija a quien quiera y le va a ser muy fácil motivar el nombramiento. Por tanto, siempre tiene que haber unos requisitos mínimos, digamos, que son los que se establecen en esas bases de la convocatoria,
Pero claro, también habrá que tener cuidado con que esos requisitos no se adulteren de alguna manera que puedan favorecer a determinadas personas por encima de otras. Lo digo porque en el caso del Cabildo de Gran Canaria, pues una reciente convocatoria en este sentido ha sido recurrida por los sindicatos porque, según los sindicatos, consideran que se ha hecho un traje a medida para una determinada persona. Imagino que este es uno de los riesgos que se puede correr también en este sentido, que hay que vigilar. Evidentemente, los concursos en general en la administración pública, como puede ser un concurso en un procedimiento de contratación administrativa o un concurso de ideas para algún tipo de elaboración de algo artístico y demás, o algo arquitectónico, no pueden ser trajes a medida. Eso también tiene ya, digamos, trayectoria jurisprudencial. Es más subjetivo, es más complicado de detectar, pero cuando la convocatoria es palmariamente un traje a medida, puede perfectamente ser anulada por un tribunal, porque evidentemente lo que no se puede hacer es, cumpliendo con la forma de la convocatoria, luego retorcer el sentido de la convocatoria, efectivamente poniendo como requisitos características que ni tienen por qué ser requisitos para el tipo de puesto y que además casualmente son requisitos que solo cumplen o muy pocas personas o en algún caso hasta una sola persona que pueda pretender el puesto. Evitar los trajes a medida. Me gustaría centrarnos ahora para terminar esta entrevista en el Cabildo de Tenerife. Lo digo porque ha sido muy llamativo. Aquí ha habido un cambio político, un cambio de colores políticos en la presidencia del Cabildo de Tenerife. Coalición Canaria, por sistema, nombraba a dedo, saltándose la legislación nacional, a los directores insulares, lo hacía escudándose en ese reglamento. Ha habido un cambio político, ahora es el PSOE quien tiene la presidencia y tampoco ha tardado nada en nombrar a dedo a los directores insulares, también basándose en ese reglamento que usted ya ha explicado por qué consideran que en este caso pues, debería ser nulo de pleno derecho. Claro, al final esto no es una cuestión de colores políticos. ¿Cuál es el interés? ¿Cuál creen que ustedes que es el interés que hay detrás de hacer este tipo de nombramientos y de no hacerlo pues, de la manera que marca la norma? Bueno, el interés es sencillo, es decir, los políticos cuando llegan a ocupar los puestos, los órganos superiores de las corporaciones locales o de la administración estatal autonómica, pues tienen presiones por todos sitios, deben atender a determinadas cuotas de partidos, territoriales, de familias, quiero decir familias políticas, de presiones incluso de relaciones personales y demás. Y evidentemente un sistema de provisión a dedo facilita mucho ese juego, ¿no? Ha habido algún autor, Rafael Jiménez, que incluso habla del botín de los partidos cuando llegan a la... Forma parte del botín la panoplia de puestos directivos que pueden ser repartidos. Y es lógico. Lo que pasa es que, y es de lo que no se dan cuenta, es que si fuesen escrupulosos en el cumplimiento de la ley, que no estamos hablando de otra cosa, sino el cumplimiento de la ley, se quitarían de encima esa presión. Es decir, si los políticos se confabularan, entre comillas, en una determinada institución para decir vamos a respetar la norma porque nos estamos jugando a anulaciones de nuestros nombramientos dentro de un par de años en mitad de la legislatura, como le puede ocurrir al Cabildo de Tenerife, o vamos a intentar, es decir, vamos a ser respetuosos, tendrían un escudo perfecto contra todas esas presiones. Porque además, en concreto, en el Cabildo de Tenerife, por ejemplo, que son muchas de las personas que están ocupando esos puestos, son compañeros nuestros de la Comunidad Autónoma, son personas que tienen sobrados méritos acreditados para ocupar esos puestos. Es decir, que si se hubiera hecho un concurso probablemente tenían muchas probabilidades de ganarlo. Pero por supuesto, pues son personas que nosotros no dudamos en general de la solvencia y de la capacidad de esas personas de ocupar esos puestos. Lo que no estamos dispuestos a consentir es que se siga fumando el procedimiento. Cuando entrevistamos nosotros a Pedro Martín en esta mesa, al presidente del Cabildo de Tenerife, y le preguntamos por esta cuestión en concreto, él puso sobre la mesa dos cuestiones. Una es que no hay tiempo, que claro, convocar un concurso es algo que lleva mucho tiempo y que no se puede paralizar la administración pública. ¿Usted cree que se paraliza la administración pública si se saca un concurso y se está un tiempo, digamos, sin tener un director insular en el área? Mire, ya le digo yo que la administración pública no se paraliza por absolutamente nada. Es una maquinaria que tiene una dinámica propia y que no se paraliza en absoluto. Es más, cuando llegan las elecciones y
empiezan a saltar los directivos públicos porque se presentan a listas y es incompatible, se tiran 2 o 3 meses esos puestos vacantes y no pasa nada. Parece que ahí ya importa menos que se queden esos puestos vacantes. Eso no es cierto. Los procedimientos pueden ser muy rápidos y en cualquier caso, insisto, los directivos. Por eso nosotros una de las ideas que proponemos es que los directivos públicos no sean provistos al comenzar la legislatura, sino que tengan un mandato que se solape con el periodo siguiente, de tal manera que eso, por un lado, garantice la continuidad, evidentemente la continuidad absoluta de la dirección, y en segundo lugar, que el nuevo gestor público, el nuevo político, perciba que el directivo que hereda, entre comillas, efectivamente a él le vale perfectamente, porque es un profesional y va a hacer correctamente lo que tiene que hacer. Si no en ese periodo, ese solapamiento, hubiese esa falta de sintonía o no, a su juicio, entendiese que esa persona no cumple con las expectativas que tiene ese político, bueno, pues céselo usted y convoque, y mientras esa persona estará en funciones hasta que se provea el puesto. Precisamente eso enlaza un poco con la otra justificación que se suele dar, y es la de, claro, pero es que yo quiero para mi dirección insular a una persona de mi máxima confianza, no quiero a alguien a quien no conozca o que me pueda bloquear mis directrices políticas. ¿Qué opina de esa respuesta que también recibimos muy a menudo? Pues no sé, uno cuando va al médico no pretende que ese médico sea de su máxima confianza personal y que lo conozca y que le garantice que lo va a atender bien. Asume que es un profesional, que lo va a atender bien. Y cuando va a un arquitecto está exactamente igual. Sí, ¿por qué un profesional de la gestión pública, un funcionario de carrera, se tiene que presumir de entrada que no va a cumplir con sus obligaciones y va a poner a disposición de la nueva corporación toda su experiencia y sus conocimientos técnicos, como lo hizo con la anterior y con la anterior y con la anterior? No, esa presunción es absolutamente gratuita. Otra cosa, porque es verdad, hay debate, que yo entiendo que debe haber sintonía personal entre el cargo político y el directivo público. Porque evidentemente uno puede ser muy preparado, tener mucha experiencia, pero por las razones que sean, no entenderse con su jefe, con el político. Y yo entiendo que, pasado ese periodo en que se compruebe esa falta de sintonía, puede haber un cese y un nuevo nombramiento, un nuevo procedimiento. Pero que también caben. O sea, por supuesto. Claro. Es decir, aquí esto no es una oposición. Claro, el directivo público, igual que es nombrado, es cesado. Como siempre, con motivación, porque todos los actos discrecionales hay que motivarlos, pero es perfectamente viable. Hay personas dentro del Partido Socialista, en este caso, porque es el cambio que se ha producido en el Cabildo de Tenerife, que anteriormente a lo mejor les apoyaban a ustedes, estaban a favor, se habían pronunciado incluso diciendo que, bueno, que evidentemente hay que cumplir una ley y que los nombramientos tienen que ser por méritos y transparencia, que ahora hayan reculado, ahora que han llegado al poder. Hombre, hay personas que ahora son directivos públicos nombrados a dedo en el Cabildo, que en periodos anteriores, siendo responsables en el Gobierno de Canarias, impugnaron nombramientos a dedo de directivos públicos de la corporación anterior. O sea, personas que impugnaron en base a criterios jurídicos nombramientos de la corporación anterior, ahora han sido nombrados a dedo directivos insulares del Cabildo de Tenerife. Exacto. ¿Y esa contradicción cómo se puede digerir? Eso es un tema que tendrán que resolver ellos, su conciencia y con su almohada cada noche. Pues nada, nosotros estaremos también muy pendientes de esas contradicciones y de ver realmente qué explicación tienen, porque la verdad es que llama la atención, suele pasar que cuando hay un cambio de poder, pues hay muchas cosas que se acaban, a lo mejor no por voluntad propia, pero que sí que se acaban, bueno, pues se ponen a dormir, ¿no? Algunas conciencias y algunos criterios que había en el pasado. Claudio Rivero, muchísimas gracias por habernos acompañado, muchísimas gracias por habernos enseñado a entender un poquito más por qué es tan importante que haya una profesionalización de las administraciones públicas y sobre todo a entender un poco más cuál es el marco legal actual, por qué nuestros políticos pues tienen esos intereses que a veces se salen, en este caso por completo, de la senda que establece la normativa. Así que por nuestra parte nada más, muchas gracias, Claudio. Gracias a ustedes. Gracias. Claudio Rivero ha estado con nosotros hoy para ayudarnos a entender por qué es tan importante intentar que, por supuesto, que se cumpla la ley, que es algo básico en cualquier Estado de Derecho, pero también qué hay detrás de estas intenciones de los cabildos y de las corporaciones políticas, sobre todo en las corporaciones insulares, de nombrar a dedo a los directores, porque tienen que realizar un trabajo que muchas veces, como dice la propia legislación, es eminentemente técnico y no político. Nosotros, eso sí, nos despedimos y seguiremos muy pendientes de todo este asunto y de toda la actualidad, y volvemos con más entrevistas el próximo jueves. Que pasen una feliz noche.